El día en que la princesa Diana se volvió loca. Dicen que hay momentos en los que una persona simplemente se rompe, en los que el miedo deja de importar, en los que la reputación, el protocolo, las reglas, los deberes y las máscaras se vuelven algo irrelevante. Para muchos, ese día llegó para Diana Spencer, la princesa más querida, más popular, más observada, más fotografiada y más amada del planeta, cuando tomó una decisión que sacudiría su vida, pero también a la familia real británica, al mundo entero y a la historia misma. Hablar, contarlo todo, exponer lo que sucedía detrás de los muros del Palacio de Buckingham, sin filtros, sin permiso, sin miedo. Para los medios fue un escándalo, para la monarquía fue una traición, para millones de personas fue el inicio de su transformación en leyenda, pero para ella fue simplemente romper las cadenas y poder por fin ser libre. Este es el día en que la princesa Diana se volvió loca y decidió confesarlo todo al mundo. Comencemos diciendo la mujer que no podía hablar. A principios de los 90, la vida de Diana era una prisión con ventanas de oro. Por fuera la princesa sonreía, vestía impecable, era la madre perfecta, la filántropa constante, el ícono de la moda, la figura más querida del Reino Unido e incluso del mundo. Pero por dentro estaba rota. Su matrimonio con el príncipe Carlos era una sombra. Los rumores de infidelidad eran cada vez más evidentes. La presencia constante de Camilla Parker Bowles ya era más que un secreto. Diana sabía que esa mujer nunca había salido de la vida de su esposo y tal vez nunca había salido de su corazón ni de su cama. Porque más que intentó mantener la distancia, por más que ella trató de cumplir el papel de princesa perfecta, algo dentro de Diana se desmoronaba. Y mientras Carlos seguía adelante con su vida paralela, la corona mantenía una política clara. No hables, no digas nada, aquí no pasa nada. El silencio era obligatorio. El sufrimiento privado, el dolor, algo que debía esconderse. Pero un día, Diana decidió que no iba a callar más, que iba a romper las cadenas, que iba a liberarse. Es así que llegó el momento del hartazgo. A principios de 1995, Diana vivía lo que muchos han llamado el punto más crítico de su vida emocional. Su separación del príncipe Carlos ya era pública. La prensa la acusaba día y noche. Los paparazzis literalmente la perseguían en automóviles. La Casa Real emitía comunicados fríos, distantes, casi cínicos. Ella, por su parte, estaba cansada. Cansada de que se le culpara. Cansada de que se le pintara como inestable. Cansada de ponerla a la villana. Cansada de convertirla en la villana. Cansada de que los problemas matrimoniales recayeran sobre sus hombros, mientras Carlos salía completamente ileso, hasta que una noche, a solas, en una habitación del Palacio de Kensington, Diana miró su reflejo y pronunció algo que muchos creen que fue decisivo. Tengo que contar mi verdad. Mi verdad. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Ese pensamiento se consideraría la chispa del escándalo real más grande del siglo XX. Es así que se daría la entrevista secreta. La entrevista no fue planeada por ningún medio de los afines a la monarquía. No fue planeada ni por la realeza, ni por un equipo de relaciones públicas. Fue Diana, solo ella quien la organizó, a escondidas, en silencio, con un periodista al que nadie venía a venir, Martin Bashir. Para protegerla, tuvieron que usar trucos que jamás se habían empleado con un miembro de la realeza. Entrar al palacio con cámaras escondidas, disfrazar cables en bolsos, no dejar registro escrito, mantener la grabación en secreto absoluto. Para ese momento nadie sabía nada, ni Carlos, ni la reina, ni los asesores reales. Solamente un puñado de personas y una mujer harta de mentiras. Diana se sentó, encendió las luces, y lo que vino después no solo fue inesperado, fue dinamita pura. Y es que ella dijo la famosa frase: éramos 3 en este matrimonio. La entrevista se emitió la noche del 20 de noviembre de 1995. Apenas empezó, millones de británicos se pegaron a las pantallas. Y entonces Diana rompió el silencio, rompió las cadenas y habló. En una versión suave, no declaraciones diplomáticas, no un mensaje revisado por el palacio. No, lo que dijo fue crudo, honesto, doloroso y por primera vez en la historia, sin filtros. Éramos 3 en ese matrimonio, así que estaba un poco concurrido. La frase cayó como un rayo. En un instante, Camila dejó de ser un rumor para convertirse en el centro del escándalo. Carlos quedó expuesto como jamás se había visto, y Diana por primera vez tuvo el poder, tuvo el control, los demonios que nadie veía. La entrevista no solo reveló infidelidades. Diana habló de su salud mental, de sus intentos de lastimarse, de la falta de apoyo emocional dentro de la familia real. Por primera vez, una princesa hablaba de sentir abandono, de luchar contra la depresión, de enfrentar la soledad más profunda, mientras el mundo entero la veía como un símbolo de perfección. Para muchos, eso fue el acto de valentía más grande de su vida. Para otros, fue una señal de debilidad. Para la monarquía, fue una declaración de guerra.
el día en que se volvió loca. La prensa británica se dividió de inmediato. Los medios defensores de la corona aseguraron que Diana había perdido el control, que actuaba por impulsos, que estaba emocionalmente inestable, que había cometido una muerte mediática. Titulares como "La princesa se descarrila", "El peligro de una mujer sin control" o "Diana la inestable" se multiplicaron por todo el país. Para el Palacio de Buckingham, la entrevista fue interpretada como insubordinación, como una falta de disciplina, como una afrenta directa a la figura de la reina. La decisión vino días después. Diana perdería su título de Su Alteza Real. Ya no sería considerada una miembro formal de la familia real. Solo conservaría el título de princesa de Gales y seguiría siendo la madre del futuro rey, pero simbólicamente quedó expulsada del sistema. Ese día oficialmente muchos dijeron, la princesa Diana se volvió loca, pero en realidad ese fue el día en que recuperó su libertad y se convirtió en la mujer más respetada y amada del mundo. Lo que la realeza no anticipó fue la reacción del pueblo. Las personas no vieron a una mujer inestable ni a una mujer loca, vieron a una mujer humana, herida, vulnerable, cansada de vivir en un mundo donde ella debía callarse mientras los demás juzgaban con su vida. La entrevista no destruyó la imagen de Diana, la convirtió en un símbolo. La mujer que se atrevió a desafiar a la institución más poderosa del planeta. La mujer que dijo lo que nadie se atrevía a decir. La mujer que lloraba, reía, sufría y amaba como cualquier otra persona. La gente la abrazó, la protegió, la defendió, la convirtió sin darse cuenta en la princesa del pueblo. Las consecuencias que nadie imaginó. Después de la entrevista, la vida de Diana nunca volvió a la normalidad. Dejó la agenda real oficialmente, se dedicó a causas humanitarias de manera independiente, viajó sin restricciones, empezó nuevas relaciones, mostró una versión más auténtica de sí misma, pero también aumentó la presión mediática. Los paparazzis la perseguían sin descanso. La prensa no la dejaba ni respirar. Había abierto la puerta al mundo, pero eso significaba también que el mundo quería cada vez más de ella. Y ese acoso terminaría trágicamente menos de 2 años después. La leyenda que nació de la verdad. Hoy, décadas después, la entrevista de Diana sigue siendo uno de los momentos televisivos más impactantes de la historia. Para muchos, fue el primer gran golpe público a la realeza moderna. Para otros, el acto más valiente jamás realizado por un miembro de la corona. Para otros más, el primer capítulo de la tragedia que culminaría con su muerte en París en 1997. Pero independientemente del punto de vista, algo es innegable. Ese día, el mundo vio a Diana como realmente era. No como la princesa de los cuentos de hadas y de cuentos de princesas, no como la figura perfecta del protocolo, no como la esposa del heredero o la esposa del futuro rey, sino como una mujer que decidió romper sus cadenas. Aunque eso sí, esto significaría enfrentarse a una institución milenaria, una mujer que eligió ser honesta antes que obediente, verdadera antes que silenciosa, humana antes que ceremonial. Por ese acto de honestidad brutal, por ese momento en el que la llamaron loca, descontrolada y peligrosa, es que Diana se convirtió en algo que ninguna corona puede quitar, una leyenda inmortal. Muchos dicen que la princesa Diana cambió la monarquía para siempre, que abrió una grieta que aún hoy sigue expandiéndose, que mostró al mundo que incluso dentro del palacio más brillante puede existir oscuridad. Pero también enseñó algo más, que decir la verdad, aunque duela, aunque te cueste el título, la reputación o la vida entera, puede liberar no solo a quien la dice, sino a quienes la escuchan. El día en que la princesa Diana se volvió loca fue en realidad el día en que despertó, el día en que se liberó, en que rompió sus cadenas, el día en que dejó de ser un adorno, en que se negó a ser un objeto, el día en que se convirtió en un ser humano, real, verdadero. Y quizás, solo quizás, ese día fue en el que ella se convirtió en eterna. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio y estas son Biografías Legendarias.